Buenas tardes, jóvenes. Esperemos de que sigan trabajando en su casa. Digo, pues, nos da gusto de que nos contestaron el examen de manera correcta. Miren, vamos a empezar a ver el segundo bloque. El segundo bloque comienza desde la época prehispánica hasta la época colonial, es decir, desde los pueblos prehispánicos que hubo establecidos en Guerrero y estaríamos viendo la colonia. Hoy en esta clase estaríamos viendo un primer tema que consiste en lo que es el aspecto historiográfico de Guerrero, es decir, cómo está la situación de la cantidad de libros que se han escrito sobre Guerrero. Y la otra es ver toda la cosa prehispánica, es decir, hacer un resumen de la situación prehispánica en el estado de Guerrero. Antes de comenzar a señalar, les vamos a decir que el día 20 de octubre nuestra escuela pues cumple 48 años de fundada y para eso hace un año hicimos este libro, ¿sí? Este libro que ustedes podrán consultar en la biblioteca. Es un libro que habla de toda la historia de todo lo que es la historia de la Prepa 7. Ese lo pueden consultar, pues digo, cuando estén ya en la preparatoria y está en la biblioteca. Entonces, el primer tema que vamos a ver sobre la época prehispánica, pues lleva de título la situación historiográfica guerrerense. Miren, yo no soy de Guerrero, soy de Morelia, Michoacán, digo, pero me da mucho coraje, digo, soy historiador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y me da mucho coraje de que aquí en Guerrero, pues Guerrero, su historia, pues podemos decir que se encuentra en pañales. ¿Y por qué en pañales? Porque pues no se ha escrito nada sobre nuestro estado de Guerrero, es decir, la gente considera que el que escribe sobre la historia del estado de Guerrero pues es alguien que está loco, alguien que pues que no tiene qué hacer, pues, y se pone a escribir, ¿no? El caso del mío, que a veces mucha gente me dice, mira, Polo, ¿para qué estás investigando temas sobre el estado de Guerrero? Pues mejor vete a Cuba a pasear con los cubanos. Entonces, Guerrero ha sido de suma importancia. Desgraciadamente, los libros de historia la han relegado, ha estado relegado en el aspecto histórico. Y no debe estar relegada. ¿Por qué? Porque Guerrero ha sido importante. Primero señalaremos que los pueblos prehispánicos en Guerrero estuvieron ubicados en una región llamada Mesoamérica. Esta región de Mesoamérica, aquí se desarrollaron los principales pueblos prehispánicos, como son los aztecas, los mayas, los toltecas, los mixtecos, los tarascos. Es decir, las principales culturas mexicanas se establecieron en Mesoamérica. ¿Por qué Mesoamérica? Porque es una región que llueve y al llover pues se aprovecha para el aspecto de la agricultura, y eso de desarrollar toda una economía agrícola pues les permitió construir juegos de pelota, pirámides, desarrollar la ciencia, conocer acerca de las cuestiones de medicina. Entonces Guerrero estuvo ubicado en una zona cultural como es Mesoamérica. Después vamos a ver que Guerrero, cuando viene la colonia, va a ser de suma importancia. ¿Por qué de suma importancia? Porque en el aspecto en Guerrero, en la colonia se van a desarrollar dos polos económicos. Esos polos económicos es Acapulco y Tasco. Acapulco es importante porque aquí de Acapulco se partía todo el comercio hacia lo que es la parte de Asia. Es decir, Acapulco tenía un comercio a través de la nao de China, que tenía un comercio con Filipinas. Este comercio pues llegó el momento en que a veces llevaba hasta $500,000 de mercancía, llevaba a Filipinas y también traía $500,000, o ya al final de la colonia pues llegó a llegar hasta $1,000,000. Entonces Guerrero en la colonia fue de suma importancia. Cuando se viene la guerra de independencia, igual, otra vez Guerrero en la historia de México de suma importancia. ¿Por qué? Porque aquí se llevó a cabo las principales batallas encabezadas por Vicente Guerrero, por el señor José María Morelos.
José María Morelos fue alguien que vino a combatir aquí en nuestro estado en la lucha por la independencia. Miguel Hidalgo le encargó venir a tomar lo que es el puerto de Acapulco. Acapulco era de suma importancia para los insurgentes, ya que esto le iba a permitir pues bloquear todo el comercio con Asia, y esto le iba a permitir seguir debilitando al virreinato español. Entonces Guerrero fue de suma importancia, y fue de suma importancia porque el día 14 de septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo, se lleva a cabo un congreso. En ese congreso Morelos expone lo que son los sentimientos de la nación, y por primera vez se declara lo que es la independencia de nuestro país. Entonces, de suma importancia Guerrero. Además, aquí se consumó la independencia. Aquí en Guerrero, en 1821, pues se va a publicar lo que es el Plan de Iguala. Entonces, Guerrero, durante el periodo independiente, fue de suma importancia. Después, Guerrero sigue siendo importante a mediados del siglo XIX. Hubo tres grandes personajes guerrerenses que destacaron en el aspecto histórico. Uno fue el señor Nicolás Bravo, otro fue Vicente Guerrero y otro es Juan Álvarez. Primero vamos a tener en cuenta que en 1824, cuando se llevan a cabo las primeras elecciones en nuestro país, gana las elecciones Guadalupe Victoria, y el vicepresidente de México pues va a ser Nicolás Bravo, ¿no? Un guerrerense nacido aquí cerca de Chilpancingo, una región que se llama Chichihualco. Entonces, Guerrero es de suma importancia, sigue en el aspecto histórico. Después está el papel que va a jugar Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, no se nos debe olvidar que en 1929 pues llegó a la presidencia, aunque estuvo 6-7 meses en la presidencia, jugó un papel fundamental. Y el otro papel fundamental que lo va a jugar pues es un señor llamado Juan Álvarez, ¿sí? La batería. Después vamos a ver de que Juan Álvarez, digo, también va a jugar un gran papel cuando desconocen a Vicente Guerrero como presidente. Juan Álvarez va a encabezar la lucha del federalismo aquí en nuestro estado de Guerrero. Después tenemos que Guerrero sigue siendo importante porque el 1 de marzo de 1854 surge en nuestro estado lo que ves la revolución de Ayutla. Aquí cerca de Acapulco, en la región de Ayutla, Juan Álvarez, Florencio Villarreal van a publicar un plan, el plan de Ayutla. Ese plan desconocen a un presidente llamado Antonio López de Santana. Entonces Guerrero sigue siendo de suma importancia. Y después vamos a tener en cuenta que Juan Álvarez, después que salió Juan Álvarez, renuncia a la presidencia Antonio López de Santana en 1855, el presidente de México que va a tomar las riendas pues es Juan Álvarez. Juan Álvarez va a durar en la presidencia 4 o 5 meses. Después renuncia y él regresa a Guerrero. Después tenemos de que Guerrero, a partir de ahí, pues pierde su importancia. Se viene la Revolución Mexicana y Guerrero no aparece en los mapas históricos, es decir, los libros de historia no hablan nada de la importancia que jugó Guerrero en la Revolución de Independencia. Y seguimos más adelante y Guerrero vuelve a aparecer a nivel nacional y en los libros de historia a partir de 1970. Y esto se debe a que en Guerrero surgen dos guerrilleros, un guerrillero llamado Genaro Vázquez Rojas y el otro guerrillero llamado Lucio Cabañas. Son guerrilleros que van a pelear, pues querían un cambio de México, estaban en contra del gobierno del PRI, quisieron cambiar el país a través de las armas. Desgraciadamente la gente no lo siguió y finalmente Guerrero vuelve a desaparecer. Pero Guerrero, aquí en Guerrero, surge de nuevo a la historia un 28 de junio de 1996. Aquí en cerca de Aguas Blancas surge un grupo guerrillero que va a luchar otra vez en una guerrilla en nuestro estado. Ese ejército se llama el Ejército Revolucionario Popular Independiente, el ERPI. Entonces este movimiento pues va a luchar y va a provocar
pues que desconozcan al gobernador Rubén Figueroa Alcocer y van a dar un cambio. Ese sería el primer tema. Entonces, aquí hay que entender de que Guerrero, los libros de historia deben hablar sobre nuestro estado, deben estar en los libros de historia, pero si ustedes revisan un libro de historia, Guerrero, el aspecto histórico prehispánico no va a aparecer. En la colonia sí aparece, ¿sí? Y aparece Acapulco, aparece Taxco por su importancia económica. Después va a aparecer Guerrero en la Revolución de Independencia con Morelos, Vicente Guerrero. Después Guerrero vuelve a aparecer en la historia cuando surge la Revolución de Ayutla, ¿sí? El 1 de marzo de 1854. Pero Guerrero vuelve a desaparecer de la historia. La Revolución Mexicana no habla de ninguna lucha que hubo en Guerrero sobre la Revolución Mexicana. Y Guerrero vuelve a aparecer en 1970, cuando surgen los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y de ahí Guerrero vuelve a desaparecer y vuelve a surgir cuando surge el movimiento revolucionario Lerpe, el 28 de junio de 1996. Claro, también tenemos que ver que hoy Guerrero a nivel nacional pues vuelve a entrar en el 2014, en septiembre, vuelve otra vez a entrar a la historia nacional cuando los desaparecidos, cuando se dio el caso de lo de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entonces Guerrero vuelve a aparecer en la historia. Ese sería el primer tema. El segundo tema que vamos a ver sería ver a los pueblos prehispánicos, guerrerenses. Vamos a hacer un resumen acerca de la situación de nuestros pueblos prehispánicos, que son importantes. Aquí en nuestro estado de Guerrero, vamos a encontrar de que hubo un gran mosaico de los pueblos prehispánicos. Aquí en Guerrero se establecieron desde Tarasco, se establecieron los olmecas, se establecieron los aztecas, se establecieron los mayas, hubo cultura teotihuacana, hubo cultura zapoteca, hubo cultura mixteca. Entonces Guerrero, aquí en Guerrero, hubo importancia histórica en la cuestión prehispánica. En Guerrero, ya en la cuestión de los primeros pueblos que van a aparecer en Guerrero, los libros de historia nos hablan de que hace 22,000 años, aquí en Guerrero aparecen los primeros restos humanos que se van a encontrar en nuestro estado. Entonces la gente considera que hace 22,000 años ya había habitantes en Guerrero. Y esos restos que se han encontrado cerca del estado de Morelos y el estado de Guerrero. Y estos restos se han encontrado en una cueva que recibe la cueva Encantado. Entonces ahí dicen los historiadores que aparecen los primeros restos históricos acerca de nuestro estado de Guerrero. Después, aquí en Guerrero, en el caso de Acapulco, vamos a encontrar que hay gente que nos explica que hace 5,000 años ya había pueblos aquí en Acapulco, que hace 5,000 años había pueblos establecidos en lo que se llama Puerto Marqués. Esa cultura ahí se desarrolla en lo que es la región de Puerto Marqués y más tarde aquí en Acapulco, en la región de San Marcos y la región de Acapulco, se va a desarrollar un reino. Ese reino se llama Yopincingo. En San Marcos y Acapulco se va a establecer un pueblo de suma importancia guerrerense que son los llamados yopes. Esos yopes se nos explica que tienen un origen igual que los aztecas. Hay gente que explica que los aztecas en 1111, cuando salen de Aztlán, que es el lugar de Garzas, es un lugar que los historiadores lo ubican cerca de Jalisco, algunos cerca de Nayarit, y hablan de que en 1911 los aztecas, influenciados por un dios llamado Huitzilopochtli, aconseja a los sacerdotes, este dios, de que busquen un lugar destinado por los dioses. Entonces los aztecas, los yopes que se va a establecer en Acapulco, salen de esa región en el año 1711. Los pueblos van avanzando por toda la costa, pero los aztecas llega el momento en que se separan de los yopes
ellos explican, los historiadores explican que los aztecas se van a dirigir hacia el Valle de México, van a buscar ese lugar destinado por los dioses, que era el lugar que iban a encontrar un águila devorando una serpiente. Ese lugar lo van a encontrar los aztecas en el año de 1325. Entonces los yopes se separan de los aztecas y ellos, los yopes, se vienen aquí a Acapulco, pueblan Acapulco, van a poblar Acapulco, van a poblar San Marcos y vienen junto con un pueblo que se llaman los tlapanecas. Pero ya estando establecidos aquí en esta región, los tlapanecas se da una separación, los tlapanecas se van hacia la región de lo que es hoy Tlapa. Y los yopes se quedan aquí. ¿Saben por qué decimos que venían junto con los aztecas? Porque cuando los aztecas comienzan a extender sus dominios en Guerrero, que comienzan a dominar gran parte de nuestro estado de Guerrero, a los pueblos dominados les van a cobrar un tributo y vamos a encontrar que al pueblo yope no le van a cobrar tributo los aztecas. ¿Y por qué no le cobran tributo? Porque los aztecas consideran que el pueblo yope es un pueblo hermano. Entonces, así se van a establecer los pueblos prehispánicos en Guerrero. También vamos a encontrar que aquí en el río Balsas se encuentran los purépechas, y acuérdense que Guerrero pues era parte de Michoacán. Entonces, toda esa región estaba dominada por los aztecas, perdón, por los purépechas. Los aztecas dominaban todo lo que es la zona norte de Chilpancingo, toda la parte norte fue dominada por los aztecas. Ellos van a establecer 9 provincias. A cada provincia los aztecas le van a cobrar un tributo. Ahora bien, ¿cómo estaban organizados estos pueblos? Los pueblos prehispánicos aquí en Guerrero, vamos a encontrar que la organización política, ellos tenían un jefe, y ese jefe pues, era un señor o era un cacique, y esos señores o caciques pues eran los que gobernaban todo lo que va a ser la región, ¿sí? Son los que van a dominar políticamente a los pueblos, señores o caciques. La organización económica, ¿cómo estaban organizados estos pueblos? Primeramente, los pueblos cuando llegan a Guerrero, ellos desarrollan lo que es, ellos estaban organizados en una llamada división natural del trabajo. ¿En qué consiste la división natural del trabajo? Consiste en que los pueblos, como no eran pueblos sedentarios, eran pueblos nómadas. Estos pueblos van a desarrollar la división natural del trabajo, que consiste en que los pueblos se van a dedicar a 3 actividades productivas, que es la cacería, la pesca y la recolección de frutos. Por eso nosotros después más adelante lo vamos a ir viendo, que los pueblos, en ese periodo la organización social dentro de los pueblos estaba manejado por lo que es el matriarcado, es decir, las mujeres eran las que cuidaban el hogar, el hombre se iba de cacería y a veces tardaba 2, 3, 4, 5, a veces un año, ya no regresaba, y entonces las mujeres se van a dedicar a la pesca y recolección de frutos y son los que van a cuidar a los niños, van a cuidar a los ancianos. Después, con el descubrimiento de la agricultura, estos pueblos van a dar un cambio. Ya con el descubrimiento de la agricultura, los pueblos se van a hacer sedentarios y además comienzan las conquistas de los pueblos. Un pueblo que dominaba a un pueblo, pues le cobraba un tributo y así obtenían sus recursos. Una cosa que no se nos debe olvidar es de que en este tiempo la tierra, la propiedad de la tierra, no había propiedad privada, la propiedad era común, es decir, la propiedad le pertenecía a todo el pueblo, pero estaba en manos de lo que es el señor o el cacique. Este cacique le daba la tierra al pueblo, el pueblo la trabajaba, pero a cambio tenía que pagar un tributo el pueblo. Después vamos a encontrar lo que es la organización social. Dentro de la organización social, el que encabeza el gobierno, pues es el señor o el cacique. Más abajo de él están los sacerdotes, después están los guerreros y más abajo están lo que son los campesinos. Así estaban organizados los pueblos en una organización social. Por lo que consiste en la religión,
vamos a encontrar que la religión, como ustedes saben y que vieron un buen tiempo en la secundaria, pues la religión era politeísta, es decir, pues adoraban a muchos dioses, ¿no? Después, ¿cómo se organizaban estos pueblos? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo tenían un sistema administrativo? Nosotros vamos a encontrar que los principales pueblos guerrerenses van a establecer provincias centrales, y en estas provincias centrales los pueblos van a cobrar un tributo, es decir, ellos van a organizar un pueblo central, y ese pueblo central les va a permitir cobrar lo que es el tributo. Y por último vamos a ver lo que es la educación. Nosotros vamos a encontrar que los pueblos sí tenían una educación. Claro, era una educación donde los niños, hagan de cuenta, pues eran preparados para la guerra, eran preparados para la cacería. Todos los niños van a ser preparados para la guerra. Por lo que consiste en las mujeres, pues las mujeres se van a dedicar principalmente a lo que es el hogar. Pues esperamos de que haya sido muy aprisa esto de los pueblos prehispánicos, pero eso sería el resumen. Primeramente vamos a ver de que hace 22,000 años, pues los pueblos, se encuentran pues ya restos históricos aquí en la Cueva Encantada, que les digo está cerca de Guerrero y Morelos, el estado de Morelos. Más tarde vamos a encontrar que aquí en Acapulco, pues vamos a encontrar ya restos que tienen 5,000 años. Y más tarde vamos a encontrar de que los pueblos aztecas, junto con los yopes que se van a establecer en lo que es San Marcos y lo que es Acapulco, van a salir de una región que se llama Aztlán. Ese lugar Aztlán, los historiadores no saben dónde está ubicado. Muchos dicen que está ubicado en el lago de Chapala, otros dicen que es cerca de Nayarit, y que en el año 1911, aconsejado por su dios Huitzilopochtli, pues salen de allí, y que después de una larga desde peregrino, siendo peregrinos ellos, buscando ese lugar destinado por los dioses, pues los aztecas pues, se separan de los yopes vienen a Acapulco, vienen a San Marcos, establecen aquí sus primeros pueblos. Ese sería el resumen, y después de la organización política les decía a ustedes que pues vamos a encontrar que la organización política consiste en que los señores o caciques tenían el poder. La organización económica, pues vamos a encontrar que la primera, ellos van a ver una división natural del trabajo, que consiste en 3 actividades productivas, ¿no? La cacería, la pesca, la recolección de frutos. Y después vamos a ver nosotros de que ellos obtenían también sus recursos a través del tributo, y finalmente vamos a ver de que las tierras pues eran comunales, es decir, la propiedad era de todos. En la organización social, pues ya lo vimos, primero los señores, los caciques, después los sacerdotes, después los guerreros y después abajo los campesinos. La religión, pues era una religión politeísta. El sistema administrativo, vamos a ver de que los principales pueblos, hagan de cuenta los aztecas, establecieron 9 provincias aquí en nuestro estado para poder esas provincias recolectar el tributo. Y terminamos con una educación en la cual vemos de que los niños se dedican a la cacería, se dedican a la cuestión, los preparan para la guerra, y las niñas al hogar. Finalmente les comunicamos, jóvenes, que el día 27 de octubre nuestro estado pues va a festejar su aniversario de fundación. Nuestro estado de Guerrero se va a fundar el 27 de octubre de 1849. Y digo, pues todavía nos faltan ver varios temas, pero creo que este es un tema central. Entonces les vamos a mandar un trabajo, ¿sí?, que se llama La Fundación del Estado de Guerrero, y ustedes les vamos a dar una semana para que ustedes hagan una línea de tiempo. Este trabajo posiblemente se los mandemos el jueves o el viernes de esta semana, ¿sí? Pues muchas gracias, jóvenes, y esperemos de que no haya existido duda. Entonces jueves o el viernes les vamos a mandar ese trabajo. El trabajo se llama Fundación del Estado de Guerrero, y ustedes van a hacer una línea histórica, ¿sí? Gracias por su atención, jóvenes, y nos estamos viendo.